En esta ocasión os traemos a las gárgolas. La leyenda de la gárgola se originó en la Edad Media, en Europa. Las gárgolas eran esculturas talladas en las fachadas de las iglesias y catedrales, en forma de animales grotescos. Se dice que su función era alejar a los malos espíritus de los lugares sagrados y proteger a los fieles de las fuerzas oscuras que los acechaban. Las gárgolas eran representadas como animales fantásticos, como leones, dragones o quimeras, con características monstruosas y espeluznantes. Tenían grandes alas, garras afiladas y dientes afilados. Eran de piedra durante el día, pero al caer la noche cobraban vida. Pero, ¿cuál era su verdadero propósito? Se dice que las gárgolas eran guardianes sobrenaturales, encargados de proteger los lugares sagrados. ¿Por qué se les dio esta tarea? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, a una época en la que la superstición y la religión dominaban el mundo. Durante la Edad Media, la gente creía en la existencia de seres sobrenaturales y demonios que acechaban en la oscuridad, esperando para atacar a los inocentes. Era una época de miedo y paranoia, en la que la gente se aferraba a cualquier cosa que pudiera protegerlos de estas fuerzas oscuras. Fue entonces cuando las gárgolas entraron en escena. Las iglesias y catedrales estaban llenas de esculturas grotescas de animales y monstruos, con el fin de proteger a los fieles de las fuerzas del mal. Las gárgolas, en particular, eran muy efectivas para ahuyentar a los demonios y los espíritus malignos. Se decía que, al ver la figura grotesca de una gárgola, los demonios se asustaban y huían. ¿Cómo se convirtieron las gárgolas en seres sobrenaturales? Según la leyenda, esto ocurrió gracias a un hechizo mágico. Cuenta la leyenda que, durante la construcción de la Catedral de Notre Dame en París, un mago malvado lanzó un hechizo sobre las gárgolas talladas en la fachada. El hechizo les dio vida, convirtiéndolas en guardianes sobrenatural. Desde entonces, las gárgolas han estado observando y protegiendo los lugares sagrados de los peligros que acechan en la oscuridad. Se dice que pueden ver en la oscuridad, escuchar los susurros del viento y sentir las vibraciones del suelo, lo que les permite detectar cualquier peligro potencial. ¿Qué pasa con las gárgolas que no están en iglesias y catedrales? ¿Por qué se ven en otros lugares? Hay algunas teorías al respecto. Algunas personas creen que las gárgolas pueden aparecer en cualquier lugar donde haya una necesidad de protección, incluso en casas particulares o edificios comerciales. Otras teorías sugieren que las gárgolas son atraídas por ciertas energías oscuras y solo aparecen donde se necesitan para proteger a las personas de peligros sobrenaturales. En la literatura, las gárgolas han aparecido en muchas obras de ficción, como símbolo de misterio y protección. Por ejemplo, en la famosa novela El jorobado de Notre Dame, de Víctor Hugo, se describe a la catedral como una fortaleza gigantesca, una ciudad colosal y sobrenatural, en la que las gárgolas son figuras clave en la trama y se describen como guardianas del edificio. Aunque el personaje principal de la novela es Quasimodo, un hombre con una deformidad física, las gárgolas tienen una presencia importante en la obra, simbolizando la protección y el misterio que rodea la Catedral de Notre Dame. Independientemente de su origen, una cosa es segura: las gárgolas son una presencia misteriosa y fascinante en el mundo sobrenatural. Si alguna vez te encuentras con una gárgola, recuerda mostrarle respeto y agradecimiento por su protección. Nunca sabes cuándo podrías necesitar su ayuda. Y así termina nuestra historia sobre la leyenda de la gárgola. Una criatura misteriosa,
protectora y aterradora que ha fascinado a la gente durante siglos, o quizás solo sea un simple desagüe. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del mundo sobrenatural y hayan aprendido algo nuevo. ¿Algo que decir sobre las gárgolas? Dejadlo en los comentarios. Hasta el siguiente misterio.